Aquí estamos otra vez de nuevo. Os vamos a presentar un nuevo vídeo de hace un poquillo de tiempo para atrás, de imágenes que teníamos sueltas cuando se nos tropeó la nevera. Aviso, este vídeo al que le guste que sea humanita, que lo vea. Es un poquillo aburridillo. No, es verdad, Armando. Que sí, está aburrido de narices. Es aburrido porque esto de mecánica. Así que antes de empezar el vídeo, al que le guste la mecánica y le guste los arreglillos y es manita, que lo vea. Que se le estropee la nevera y no se quiera gastar dinero, que lo vea. Pero el que quiera ver imágenes de bonitas y de salida y eso, que no lo vea. Más bonita yo te tengo a ti. Anda, Eso no te lo tenías tú pensado. Cuando ¿no? quieras que... Pues el que le quiera ver imágenes bonitas de paisajes y entretenidos, pues que no lo vea. Que vea más vídeos que tenemos nosotros, que son muy bonitos. Que no se pase a otro sitio, que vea los otros vídeos. Pero que que no lo vea. Bueno, pues eso, simplemente que va a ir de cómo aumentar el rendimiento de la nevera. Es una nevera trivalente, porque cuando nosotros compramos la autocaravana de segunda mano tuvo muchísimos problemas la nevera y no rendía, no funcionaba. Y entonces ya iremos viendo paso por paso todo lo que se ha hecho para que la nevera funcione, desde no funciona absolutamente nada a rendir como una nevera de compresor, como la que tenemos en una casa. Que siga los pasos, que se ahorran un dinerillo, porque si te lo tienen que arreglar fuera, sí, vale, sí, eso te lo tienen que arreglar. Era la primera nevera trivalente que yo he tocado, pero bueno, dándole un poco al coco he podido ver cómo funcionaba y qué solución le daba. Es manita, Pues ya está. Bueno, ya hemos terminado. Adiós. Este es el vídeo por WhatsApp que le mandé al concesionario donde compramos la autocaravana. Él me pedía de que le enseñara el quemador y el tipo de llama que tenía, porque lo iban a hablar con el técnico, pero dado que no me daban una solución rápida y tenía que desplazarme a Madrid para la reparación, y para nosotros era totalmente inviable, puesto de que nos íbamos a ir de vacaciones en breve, optamos por la solución más efectiva o más rápida para mí, que fue intentar arreglarla. Y de hecho lo conseguimos. Se ha dejado todo el día, tiene una muy alta temperatura ahora mismo aquí, la parte alta de la chimenea. Pero no enfría absolutamente nada de nada. Incluso el depósito de la unidad de frío esto está caliente. Esto está metido en un interior, con lo cual está 100% a la sombra. Pero la temperatura de la nevera no ha bajado absolutamente nada, ni un solo grado. En un principio lo primero que hice es abrir la rejilla de la parte trasera de la nevera, quitando simplemente estos dos clips. Una vez que lo abres, lo que te encuentras es el quemador, la entrada de gas, que es el tubo este inferior. Esta chapa, que está sujeta con un tornillo. Quitándolo, accedemos a lo que sería el interior del quemador. Esto que vemos aquí sería el quemador. Esta parte blanca, que es una pieza de porcelana terminada en una perta metálica, es el chispómetro. Quitamos el cable de conexión al chispómetro para poder acceder al chiclé. Esto que se ve aquí es el chiclé, que con una llave fija intenté quitarlo, pero al no poder sujetarlo por la parte trasera y evitar el daño del sistema, opté por desmontar todo el chispómetro. Quité esta parte del quemador, que es por donde se introduce también el gas, y así tener un acceso al chiclé. Tirando simplemente del termopass podemos retirar fácilmente. Agarramos la parte trasera y la parte delantera con una llave fija para que cuando hagamos presión para quitar el chiclé no hagamos palanca y podamos retorcer el tubo de la entrada de gas. Una vez que retiré el chiclé, pude observar que en su interior había residuos que podían interferir en el caudal de salida del gas. En este caso es un paso 39. Luego simplemente optamos por la limpieza con vinagre
vinagre normal de cocina, pues yo buscaba un sistema de limpieza con un producto que no fuera combustible. Luego aproveché para, con un pincel, limpiar los restos de carbonilla que se van acumulando con el paso de los años. Esta parte es la parte inferior de la caldera de combustión. Luego metí el quemador entero, le rocié directamente con vinagre y tanto lo que sería el quemador entero y la parte de arriba que es el termopaso. Explicaré luego qué significa esto del termopaso. Le eché también vinagre en el interior del quemador para así tener mayor rendimiento en la limpieza. Una vez que ya saqué el chicle del vaso, pude observar que la limpieza había sido completamente efectiva y ya se podía ver con claridad a través del paso de gas. Aquí podemos observar que tiene una especie de plástico transparente y en el interior un taladro, que ese es el diámetro que tiene en estudio para que salga el caudal de gas necesario. Se introduce el chicle simplemente de donde estaba alojado. Sujetamos esta parte trasera, esto es importante para evitar tensiones, como ya he comentado antes de ejercer presión para acoplar el chicle. Si no hacemos esto podemos producir daños en el tubing de la salida del gas. Esto es importante, sujetarlo por la parte trasera. Se aprieta convenientemente, o sea, con conocimiento, ni mucho ni poco. No se puede quedar flojo ni se puede quedar tan apretado que pueda suponer que pasemos de rosca el chicle. Una vez que ya llevaba un tiempo determinado dentro del vinagre, el quemador, podemos observar aquí los restos que han quedado de la limpieza. Estos restos, aunque parezcan pocos, pero están dentro de la cámara de donde se produce la mezcla del oxígeno con el gas. En este caso estamos hablando de gas propano. Se limpia convenientemente por la parte exterior, tanto del tubing de arriba y por la parte interior del propio mezclador de gas con oxígeno, o sea, esta pieza. En este caso le he introducido un paño de tela finito, dándole vuelta con un destornillador para poder hacer una limpieza más efectiva. Se introduce varias veces hasta que el paño salga suficientemente limpio. Y hay que tener cuidado de no dejar ningún resto en el interior. Aquí podemos observar que quedan pequeños pelillos, pues se limpia todo y se queda convenientemente limpio. Se vuelve a montar otra vez en su alojamiento, teniendo la precaución de dejarlo exactamente donde estaba. Hace coincidir el agujero inferior para poder introducir este tornillo y apretarlo convenientemente. Como hemos dicho antes, se tiene que apretar con una tensión tal de que no se pueda aflojar el tornillo, ni que este esté extremadamente apretado que se pase de rosca el tornillo. Esto ni se puede apretar mucho ni poco, porque si lo aprietas mucho pues vas a rosca, y si lo aprietas poco se saldría con las vibraciones. Y este destornillador mete mucha tensión, entonces hay que apretarlo con conocimiento, como se suele decir. Claro, ¿eh? Es que eso es más importante de lo que parece. Introducimos también el chispómetro, tanto en la zona donde se produce el salto voltaico, o sea, esta parte metálica. Y luego importante también que esta lengüeta se meta bien para que no se vaya a caer. Esa pieza no se vaya a caer de ahí. Ese es el chipómetro. Y esto que hay aquí, este tubing lleva un gas que cuando se calienta
hace de que cierre eléctricamente una válvula y se le llama el termopaso. Esta pieza que se ve aquí, que la hemos metido antes, esa que se ve ahí arriba, no esto, sino esa de ahí. Se calienta, transmite la temperatura, dilata el gas que hay aquí, sube a través de una electroválvula. Y entre este y este hace muchísimo voltaje, poca intensidad pero mucho voltaje, y hace un salto voltaico. Y es el que hace la chipómetro. Esta pieza no puede chocar con esto, si no, no saltaría la chispa. Desde aquí tiene que saltarlo con la chispa. Y va alimentado a través de un facto con un cable aquí. Luego la vamos a montar. Lo va por aquí para que si no, no llega el cable. Este cable tiene que estar muy bien apretado y muy bien, porque si no la chispa la saltaría aquí atrás. Ahí está. Y tiene que estar aislado, como está aislado. Si no es capaz de saltar las chispas entre aquí y aquí. Por esto lleva un separador galvánico que le llaman. Bueno, no es exactamente un separador galvánico, pero bueno. Esto es porcelana. Y está. También sería peligroso de que saltase la chispa aquí, de aquí a aquí. Pues se podría encender, el fuego se podría encender aquí. Y realmente tiene que encender allí. Y aquí el gas pasa por aquí, se introduce por aquí y llega hasta allí. En teoría ya está. Ya está. Pues lo vamos a probar, a ver si nos han salido las cosas correctas. A ver, Toñi, enciéndelo. Le das a tope. Simplemente pusimos en funcionamiento la nevera y le dimos la opción de máximo enfriamiento. Y sucedió esto. Se tiene que activar el relé. Ahí está, instantánea. Una llama instantánea. Y si ahora somos capaces de enfocar aquí, vamos a enfocar que no se vea borroso. A ver, ahora ha activado el termopass y se queda automáticamente encendido. Ahora la prioridad la da el termopass. Si por lo que sea baja la temperatura, automáticamente se parará. Y la llama ahora se ve claramente de que es pues más del doble de alto, con lo cual vamos a tener más calorías. Y los problemas de bajo rendimiento se nos van a ir. En definitiva, que va a enfriar más la nevera. Esta llama pienso yo que puede llegar hasta aquí, lo que equivale a 3 dedos, que esa información prácticamente no la dan en ningún sitio. Antes la llama tenía un dedo de altura, ahora tiene 3. Esto no se puede quedar así, ahora hay que poner la chapita. Imprescindible de poner la chapita. Esta chapita protectora con su tornillo. Ponemos la chapa, su tornillo. Y hemos terminado. Independientemente, luego hablaremos de un electroventilador que hay aquí abajo, que montaremos después. No se olvide el tornillo, imprescindible el tornillo. Una cosa que hay que tener en cuenta es de que mismo el tornillo que estamos viendo ahí es este. No puede estar rozando en el tubi porque con las vibraciones lo perforaría. Y igualmente tampoco podría estar tocando aquí. Con las vibraciones también se lo cargaría. Parece un detalle mínimo, pero es muy importante. Y ya está el tornillo que hemos hablado. Ya está finalizado parte del arreglo, porque luego vamos a aumentar el rendimiento con otro tipo de cosas. Luego me propuse a verificar que la presión que tenemos de gas corresponde con las especificaciones de la nevera. Aquí vemos en este caso una bombona de propano, que no es la versión española, pero aplica igualmente. Para poner una botella española necesitaremos poner un tipo de regulador que se adapta a nuestras botellas que estamos acostumbrados a ver en nuestro país. Como no hemos fijado, tenemos una presión de regulación de salida de gas de 30 milibares. Ahora lo que tenemos que proceder a ver
las especificaciones de la nevera, qué presión admite este tipo de nevera, ya que en ocasiones el problema está de que la presión que tenemos de gas no corresponde con las especificaciones de la nevera. Ya que es una autocaravana importada, necesitamos verificar que esto es correcto. Y aquí en la parte de las especificaciones podemos ver que admite de 28 a 37 milibares, con lo cual si tenemos una regulación de 30 estamos dentro del rango. O sea, en este caso este no es el problema. Resulta que tras verificar todo me encontré de que aquí en este cable que alimenta a un electroventilador que hay en este orificio tenía roto el cable, con lo cual no tenía alimentación. Aquí en el agujero me encontré bastante suciedad de hojas y de otro tipo de malezas. Una vez que aislé correctamente este cable y desconecté el electroventilador, quería verificar que realmente funcionaba. Como mi idea era de aprovechar absolutamente todo, en este caso no tener que comprar nada, le eché dieléctrico, bastante dieléctrico, para producir una limpieza sin afectar a la parte electrónica ni al bobinado. Procedí a la reparación del electroventilador. Estos electroventiladores son muy baratos, pero yo tenía la idea de hacer incluso un mantenimiento efectivo de este electroventilador para no tener que comprar uno. Cogí los distintos elementos que veis en pantalla: estaño, decapante y una regleta. Cogí un soldador de estaño, verifiqué la polaridad que tenemos. Aquí vemos un más, que sería donde iría conectado el positivo, y en la otra parte iría el negativo del cable que hemos visto, ya que estamos usando corriente continua y necesita tener polaridad. Procedí con estaño y decapante, reforzar la parte donde irían soldados el cable y le soldé este cable. Y luego, para evitar que tuviéramos un contacto en la parte exterior con cualquier elemento metálico, le eché cianocrilato para producir una capa aislante, que aunque es transparente y parezca que no hay nada, pero produce una capa aislante. Se verifica que está correctamente. Ahora, con grasa de molibdeno le di tanto al cojinete o el cojinete o el casquillo, tanto de una parte como otra del eje de giro. Le puse el tapón de protección, su pegatina, y lo limpié con un poquito de alcohol para que quede visualmente más correcto. Le puse la regleta para verificar que realmente funciona. Cogí en este caso una batería de aeromodelismo que correspondía con 3 elementos de polímero de litio. Se aproximaba bastante al voltaje de funcionamiento de este electroventilador, que en este caso son 12 voltios. Todos estos electroventiladores van a 12 voltios. Le hice una conexión provisional para verificar que la polaridad también estaba correcta y de que el sentido de giro y el caudal de aire tenía la dirección correcta. Una vez que vi que funcionaba sin problemas, sin ruidos extraños y que todo estaba correcto, procedí a instalarlo en su alojamiento, teniendo presente que este cable azul es el negativo, el neutro o negativo, y el cable rojo que tenemos aislado es el positivo. Se limpió todo aquello que hay ahí en el interior para tener un paso del aire con menos resistencia. Se le conectó en su regleta, respetando la polaridad, rojo positivo y negro azul el neutro. Se instaló finalmente con sus 4 tornillos, sin apretar excesivamente estos tornillos, apretándolos simplemente convenientemente para evitar una deformación de la carcasa del electroventilador que pueda producir un rozamiento de la jalabe y que otra vez no funcione. Una vez instalado esto, también hice una revisión de la resistencia de caldeo de esta nevera. Esta nevera tiene en este caso 2 tipos de resistencia. Una que funciona a 220 y otra que funciona a 12 voltios. Aquí se ve perfectamente donde marca 240 voltios y 12 voltios. Al ser una nevera trivalente funciona con 3 sistemas, tanto a gas, a 240 o a 12 voltios. Realmente lo único que pretendemos es calentar el amoníaco. Estas neveras trivalentes funcionan de manera que calentando el amoníaco, sea de la manera que sea, tanto con una resistencia de 12 voltios, una resistencia de 220 o 240
o a través de un quemador con una pequeña caldera producimos el calentamiento del amoníaco, y esta, por sus características, produce una bajada de temperatura por absorción. También podemos observar que estas dos resistencias tienen una conexión Faston. Esta conexión fue completamente oxidada, tanto la de 220 o 240 como la de 12 voltios. Esto es completamente inaceptable, tiene que tener una conexión eléctrica completamente limpia, que se produzca un contacto eléctrico perfecto para evitar una reducción de voltaje por resistencia eléctrica, que no tiene que ver nada con la resistencia de la propia vaina. Tenemos que tener presente que nunca podemos hacer la limpieza con dieléctrico en estas zonas con el quemador encendido, dado que los sprays dieléctricos son altamente inflamables. O sea, en definitiva, tenemos que limpiar esos contactos a mano con un estropajo verde o cualquier utensilio. También tenemos que verificar todas las conexiones, como en este caso el relé de conexión que nos abre y nos cierra los contactos, como cualquier conector que tengamos en este sistema. Quería verificar de que no había ningún fusible fundido y desmonté lo que es la controladora de dentro de la nevera, e incluso pude acceder a través de internet al esquema eléctrico de la controladora. Estas controladoras valen un dinero bastante elevado y mi idea era arreglarlo en caso de que tuviera una avería. Verifiqué que estos dos fusibles estaban correctos, uno son para 220 y el otro para 12 voltios. Tras abrir la rejilla de la parte superior de la nevera, pude verificar que parte del aire caliente me entraba en la gabina a través de esta pieza plástica. Eso era otro punto donde se producía un bajo rendimiento de la nevera, tanto porque no metía calor dentro de la autocaravana, también representa un peligro porque dióxido de carbono no estaba entrando por esta zona a la gabina. Entonces, qué mejor manera de aislarlo que con cinta de aluminio. Esta cinta se usa normalmente para aire acondicionado o para sitios que hay alta temperatura. Se aísla y aunque estéticamente queda feo, pero tiene un aislamiento perfecto. Ahora lo que nos quedaba dentro del calderín, esto es el calderín, aquí esta pieza que se ve ahí, esa anilla. Lo que hay es un helicoidal para que cuando por inducción el aire caliente atraviesa a través de él vaya circulando de forma giratoria y tenga mayor rendimiento. Entonces nosotros lo que tenemos que sacar primero esa chapa helicoidal tirando simplemente de esa anilla hacia arriba y sacamos esta curiosa pieza. Una vez que sacamos esta pieza, lo que vamos a proceder es a la limpieza con un cepillo de ese orificio. Aquí se puede observar la pieza helicoidal que se saca, eso es así, no es nada rara, ni un bicho muerto ni nada. Ahora lo que tengo introducido es un cepillo de limpieza que se ve ahí, no se ve, aquí se ve mejor, y subiendo y bajando producimos la limpieza. Producimos la limpieza de la carbonilla que pueda haber en las paredes de esta calderín. Este calderín, si está sucio, lo que se produce es una especie como el denominado capa pasivante, que evita que haya una transferencia de temperatura de esa zona hacia el exterior, con lo cual la transferencia de calor al amoníaco no es la correcta y también produce un bajo rendimiento. Cuando nosotros producimos la limpieza, podemos observar cómo va cayendo carboncillo o el resto de carbón de suciedad adherida a las paredes, y una vez que hemos terminado, lo único que tenemos que volver a introducir esta pieza helicoidal en su orificio y llevar esta varilla hasta abajo hasta que haga clic. Nos queda cerrar la rejilla de la parte superior. Apretar estos dos tornillos, en este caso no van con clic, sino van con dos tornillos, se aprieta convenientemente, y ya que disponía de una laca blanca especial para pintura de electrodomésticos, pinté las rejillas de la nevera para darle un mejor aspecto a la nevera. Sí,
Sí, se ve hielo. A los pocos minutos de poner la nevera en marcha ya empezamos a ver cómo empezaba a funcionar correctamente. Ya teníamos parte de hielo en la parte del congelador. Bueno, pues vamos a ver si la nevera funciona después de todos los arreglos que le hemos hecho. Pasadas unas cuantas horas era el momento ¿Dónde de está? ver si todo este Vamos trabajo a ver. que habíamos realizado había tenido sus frutos. Ya, fíjate. Congeladita. Congelada. No, pero fresquita. Era evidente que teníamos un rendimiento correcto. Fría. Al cabo de unas cuantas horas Hola, más de este ¿eh? vídeo ya teníamos la botella completamente congelada. Y no os olvidéis de suscribiros al canal Un Día en Casa. Allá. Mira cara que tiene. Que estoy haciendo la cama.